Chuata, ¿en serio? Le dije, ¿te compraste una casa? Sí, me compré una casa porque estaba barata y era como de un remate y me compré una casa Como para fábrica. para la fábrica. Ya. ¿Y tú consultaste la zonificación? ¿El uso de suelo lo consultaste? No, pero es que al lado mío hay una farmacia y al lado hay una comida rápida. Y debe ser, si estamos al lado. Les doy la bienvenida al nuevo episodio del podcast Viaje al Interior de los Alimentos. Hoy día tengo como invitado a Felipe Yáñez, socio fundador de Aliméntate Consultores, que es una consultora especializada en la industria alimentaria. Así que hoy día Felipe nos va a traer harta información referente a resolución sanitaria, errores comunes, para que no te salgan caros. O sea, aquí te vas a ahorrar bastante dinero porque vamos a estar hablando sobre cosas que no tienes que hacer. ¿Okay? Así que Felipe, cuéntame por favor de ti, quiero saber, conocerte más, a pesar de que nosotros somos colegas y te logro conocer lo que hace, pero me gustaría que la audiencia supiera también a qué te dedicas, inicios, cuándo empezaste, por qué empezaste y algunas anécdotas que pueden ser interesantes para la audiencia. Bien, hola Karen, ¿cómo están? Todo Muchas bien. gracias, muchas gracias Gracias. por la invitación. Gracias también por querer escuchar un poco. Yo creo que todos los emprendimientos tienen algo en común, tienen un inicio doloso o por gusto, pero que en el fondo siempre es como, yo siento que es como rico contarlo, ¿ya? Bueno, como tú bien dices, yo me llamo Felipe Yáñez. Hace muchos años atrás fundé una consultora llamada Alimentate Consultores. Y surgen de cosas sumamente particulares. Yo creo que como todo ingeniero que se nos enseña que vamos a trabajar en la industria, venía un poco sesgado con eso. Y cuando voy a tener mi segundo hijo, con mi pareja actual, señora, Recién casado. recién casado hace muy poco, eh, un poco, yo venía un poco chato ya un buen chileno, súper chato de la industria. Y este tema de que no me dejaran hacer las cosas a mi forma y con mis reglas y con mi forma de ser o mis características, eh, le, le dije a mi pareja de ese entonces, le dije, actual señora, le dije, ¿qué tal si hacemos algo entre los dos, emprendamos y este nuevo bebé más bien nos quedamos en la casa y hacemos cosas de acá y priorizamos el tema como familiar? Y ella del minuto cero me dijo, démosle. Y ahí partió. Arriesgadísima, o sea, Así, así, confiando. así, a la piscina. Exacto. Sin, no teniendo ningún grado de plataforma de nada. O sea, esto ocurrió en 2017, cuando Instagram era como muy, muy incipiente todavía, y nosotros nos empezamos a meter en las redes sociales. eh, Ahí empecé a descubrir, nosotros como ingenieros, la parte comercial, desde el punto de vista como de marketing, es nulo. Nuestras carreras son muy técnicas de la parte de alimentos. Entonces como que yo decía, a ver, por un lado estoy yo y quiero ofrecer un montón de cosas, y por el otro lado hay personas que necesitan esta otra cosa, pero cómo se encuentran que no fueran las páginas amarillas. Exacto. Que De es muy publicidad. antiguo, muy antiguo. Se nos cayó el Se carnet. nos cayó el carnet. Entonces, dice, ¿cómo encontrarnos? Entonces las redes sociales era esa forma de encontrarse. Ya no como antiguamente se hacía con flyer, como volantes, cosas que ya hay gente que lo hace, pero ya nadie como que toma mucho en cuenta esa forma de difusión. Y empezamos un camino chiquitito, cometiendo algunos errores. Yo intenté cometer la menor cantidad de errores. Desde todo, si uno cuando emprende es el circo pobre, o sea, Sí. es el contador, el que ve las redes, el que sale a trabajar, el que vuelve, el que se preocupa de pagar las cosas. Entonces, yo ya venía con una experiencia de manejar una pequeña empresa, una OTEC en un momento, estuve harto tiempo manejándola, y como que entendí un montón de cosas contables y de facturación, que me permitió no caer en los primeros errores que cualquier emprendedor tiene cuando, cuando inicia un negocio. Y ese camino fue, en un primer momento fue doloroso, porque vender un intangible es complejo en Chile. Vender un servicio intangible, que luego tiene que volverse tangible de alguna manera, es complejo. Eh, y los primeros meses fue cero, o sea, cero. Pues la gente hay mucha gente muy cortoplacista que cree que si algo el segundo o tercer mes no te rinde, mejor lo cerramos. Exacto. Yo creo que a mí no me rindió los primeros 6 meses, nada, cero. Y le metía un poco de plata, y le metía un poco de plata. Y ahí creo que surge una historia muy bonita que fue con mi primera clienta,
que yo donde vivía antes en Santiago Centro, aquí en la región metropolitana, vivía cerca de un supermercado, era tarde explicarlo de esa forma. Y siempre caminaba y me empecé a topar que había una señora que vendía cosas en la calle, entre eso vendía comida, sushi. Ah, Así, vendía sushi en la calle. Y yo siempre que pasaba por ahí, no sé por qué en algún momento le empecé a hablar a ella y comprarle, eventual, de vez en cuando le compraba algún producto. Lo que me da a mí el tema es que su producto era muy bueno, pero lo vendía como en era... la calle, así en un puestito, una cosa en una esquina, en la calle. Y no había refrigeración, o No, sea, no nada, había... cero. Ya, y el sushi tenía pescado, o sea... Correcto. Y cumplía, y yo decía, oye, comprando esto acá, así como incumplo todo lo que aprendí en el curso de sanidad. Y Este, claro, como que po. uno como ingeniero en alimento, igual que intenta como tener un estándar, ¿cachai? Sí, po. Poner, oye, yo me voy a manejar de esto de cierto círculo de seguridad. Pero en algún momento, no sé, el antojo, las ganas, como cualquier chileno promedio que en el fondo está caminando en la calle y compra una empanada, una Una sopaipilla. sopaipilla ahí en el carrito con aceite de una Exactamente. semana. Claro, está rica igual. Y muy bueno, un muy buen producto. Y me dio mucha lata de punto de vista como súper así como interior, como esto se puede desperdiciar estando como en la ilegalidad, en la informalidad. Entonces en un momento yo converso con ella y ya o sea, le conversaba, no, ni me acuerdo por qué le conversaba, pero ella era muy amable. Y un día le digo, y ya teniendo la consultora, Sonia se llama ella. Le digo, señora Sonia, una consulta. ¿Por qué no se formaliza? Yo le ayudo. No, pero es que a mí me dice yo no cumplo con nada, pero si nadie cumple con nada, pero hay que partir de algo. Yo le ayudo. Ya me dice, ya voy a tenerlo en cuenta. Y así pasaron unas semanas. Y de repente me toma en el mismo lugar, yo iba pasando por el lado del supermercado. Y me dice, oiga, ¿sabe qué? Ya es como tercera vez que me vienen, y ojo con esto, es como la tercera vez que vienen ya la gente de la municipalidad por denuncia a la casa donde estoy, porque yo frío y hago estas cosas y me pasan multas. Ya digo yo, y me dice, voy a tomar su Su asesoría, consejo. voy a tomar su Claro. asesoría, formalíceme. Ya pues le dije yo, ya, démosle, trabajemos. Y de ahí para adelante fue un tema así como súper caótico, porque a nosotros nos enseñan, o no nos enseñan en las universidades, a hacer este tipo de trámites, porque es algo que uno, eh, cuando se titula o egresa de la carrera, como que las cosas ya están listas. Mm. Uno no tiene que pensar en resolución sanitaria, no tiene que pensar como muchas veces en implementar un sistema de calidad porque ya está. Y uno sigue el sistema de calidad. Y la empresa ya tiene todos los permisos administrativos, patentes, cosas. Y yo como que me retrocedí como 2 pasos y me di cuenta que en ese retroceder 2 pasos había una cantidad gigante de personas que en el fondo, entre que no entendían cómo se formalizaba, no entendían lo que la Seremi dice, porque de hecho hasta la fecha no hay una forma que te diga esto es esto y explicado con manzanita, no lo hay. Termina pasando que la gente desiste, que eso es una de las más grandes cosas que también nos toca ver como consultora, que la gente desiste. O te dice, mira, esta es la última vez que lo intento, de ahí no lo intento más. Si tú no lo puedes, chao, hasta aquí llegamos. Y en el fondo, cerrar un negocio no es solo cerrar un negocio, es cerrar sueños, cerrar inversión, cerrar dinero, cerrar ambiciones o cosas familiares que uno puede tener detrás de un negocio. Y a su vez, cuando tú logras formalizar un negocio, formalizas los sueños, las inversiones, los anhelos de una familia. Entonces es muy bonito cuando uno, a la escala que nos manejamos nosotros en la consultora, nosotros estamos muy enfocados en la micro y pequeña empresa. Y a veces, contadas ocasiones, una mediana empresa Para resolución. para temas de resolución. O sea, hay empresas medianas, no sé si grandes, pero medianas que no tienen resolución sanitaria o tienen una que no le corresponde. Ni en el fondo, en algún momento dado, alguien se tiene que dar cuenta, y a ti te toca darte cuenta por temas anexos. ¿Cachai? Hiciste una auditoría o revisaste algún rótulo y te das cuenta que en el fondo la resolución no condice lo que debería ser con el producto, con el tipo de producto que tiene. Y es como heavy. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los años, porque a mí me ha tocado revisar documentos de resoluciones del 1990.
No, antes, de hecho hemos logrado revisar documentación del año 88, 86, cuando las resoluciones del SESMA. Sesma. SESMA, son muy antiguos. Ya. La gente más antigua Se va a acordar. De hecho, la gente que es mayor que yo ya tengo 40 años, Se llama Sesma. le dice SESMA todavía. Y le digo, oiga, esa caída de carnet fue compleja. Se fracturó algo. Entonces, la forma en que esto ha ido evolucionando es muy extraña. Entonces, yo también acercándome a las micro, descubro el tema de microempresa familiar. Descubro que me tocó justo en la época, esto fue en el año 2015, yo me puse a asesorar en el 2017. Conocí la plataforma 1 digital de la Ceremi, cuando era una cosa horrible, ni cercano. Ahora si la gente la gente que no estaba de antes y ve la plataforma de ahora, la ve que es medianamente funcional. Ahora es funcional, yo la encuentro súper amable, porque la primera, la versión 1, era horrible. Era como que y se caía y los documentos se perdían cuando los subías, era inestable. Ya no ocurre eso y está súper bien, ¿cachai? Muy, muy funcional. Yo descubrí como ingeniero que había un campo muy grande, idóneo sentía yo desde el punto de vista administrativo y técnico, y que no se estuviese como sacando provecho. Yo buscaba, en el fondo, recién con una empresa buscaba un nicho para desarrollarme, y te vas dando cuenta que ese nicho está muy así al debe con muchas cosas, y te empiezas a aislar y te toca empezar a aprender cosas que no son de tu profesión, son conexas, pero para lograr el objetivo las necesitas aprender. Sí, pues tiene las bases. Ver temas municipales, zonificaciones, uso de suelo, corroborar agua potable. Si no no se corrobora el número con el local o la casa, los documentos conexos para que eso igual se valide, entender lo que la Ceremi pide, te terminas dando cuenta que hay algunos fiscalizadores que piden los documentos de cierta forma y otros de otra forma. Y esto que yo partí haciendo cosas aquí en las partes urbanas, después en el transcurso del tiempo la empecé a hacer en las comunas mixtas y luego en las comunas rurales, y toda la problemática que hay de alcantarillado y agua potable, y ver cómo esas cosas se pueden validar igual, o sea, cómo potabilizar agua, cómo implementar fosas sépticas, las funciones de los APR, y empezó todo un camino que en algún momento yo me eché un poco para atrás y digo, ¿por qué la vida me llevó a tener que meterme tanto así, tan profundamente en este tema? Y fue un cuestionamiento de que me duró mucho rato. ¿Por qué tengo tanto trabajo de esto cuando yo quería ser como ingeniero, ingenuo? Así, no, yo voy a ser como el rockstar de alguna cosa, ¿cachai? Yo voy a saber mucho de una implementación, o voy a ser el más capacitado en hacer. Y no, y la vida me llevó por trabajar con gente. Me gusta mucho trabajar con las personas, como este tema humano de hablarlo, de escucharlo, de ver sus dolencias, y uno como ingeniero, y en el fondo fue un poquito lo que se traspasó como se llama Alimentate Consultores, pero la bajada de título es Ingeniería para Emprendedores, porque nosotros sentimos que eso es así y Exacto. Intentamos hacerlo liviano, algo que es complejo, como la gente que hace temas, no sé, de derecho, de contable, algo muy complejo, intentamos bajarlo a piso y hacerlo sencillo o lo más sencillo posible para que en el fondo la gente entienda lo que uno hace, y que eso es otro problema. Como hay gente que me dice, yo no entiendo lo que tú haces. Mi familia me decía, yo no entiendo lo que tú haces. ¿Cachai? O sea, de punto de vista de mi familia, hermanos, padres, de repente me decían así como, ¿qué estás haciendo? ¿Cachai? De hecho, muy poca gente entiende todavía. O sea, a mí me pasa de repente en las redes sociales. Tengo una red social que es como bien personal, pero no subo nada personal, es todo netamente ligado a lo que es ingeniería de alimentos. Y la gente me dice, ¿ingeniería de alimentos? ¿Qué es eso? ¿O existe esa carrera? Pero por supuesto, si la carrera aquí en Chile se creó en los años 60, o sea, no es algo nuevo, no es algo que muchas veces se tiende a pensar como, no, es que crean carreras, ¿cierto? Como para ser más rentable en la universidad, y no es así. Yo siempre quise darle como esa beta social a la carrera, porque creo que nuestra carrera, y tengo la convicción aún, que nuestra carrera tiene una beta social muy grande. Tremenda. Y sobre todo cuando trabajas con los micros, y ahí como que las cosas
te estoy hablando. Yo entré el año 2004 a estudiar. Cuando logro tener esta como conexión de cosas, eso ocurre cuando recién coloco la consultora de 2017. Entonces como que lo que yo pensaba como muy a futuro que podía ocurrir, empieza a ocurrir. Y te empiezas a encontrar con gente muy linda, con historias de vida súper como desgarradoras desde el punto de vista de la necesidad de desarrollar lucas. La mayoría de la gente micro que emprende mediante un dolor. O tengo una hija con algo, o estoy corto de lucas. Y de hecho, me lo han dicho un par de veces, o sea, esta asesoría es las lucas que tengo. Si esto no funciona, quiebro y cierro. Chao, se acabó el sueño. Wow. Así, nada más. Y uno tiene una presión y una responsabilidad más allá del tema técnico de alimentos, con una responsabilidad social con la persona. Sí, te comprometes mucho más. Aparte que igual es complejo que una empresa cierre, quiebre, porque en el fondo se desencantan del negocio y no lo vuelven a hacer nunca más. Correcto. Entonces se genera esa frustración que en el fondo no es buena, no es buena para el país. En el fondo, si todas las empresas o todos los emprendimientos quebraran y no se volvieran a reinventar, no es una situación favorable. Cuando sacamos a alguien de este mercado negro, en el fondo ayudamos a la salud pública. Yo creo, y como te comentaba, en el mismo tiro cumplimos los sueños de la gente. Volvemos realidad los sueños de mucha gente. Exacto. Sacamos a la gente de la calle, de estar que la gente municipal o carabinero lo esté como correteando. Sacamos a esas personas de ahí, o de su casa, o que arrienda un local. Y en el fondo sentimos como consultoras que ponemos como un granito de arena a esta construcción sanitaria, que es el pilar fundamental de la sociedad. Sí, totalmente. Y bueno, ahí tocaste un tema súper importante que tiene que ver con sacar a la gente de la calle. Muchas veces la gente siente que es más conveniente, ¿cierto?, trabajar en la calle. De hecho, he visto hartos reportajes de la gente que trabaja en MEI, que gana 2 millones de pesos, ¿cierto?, pero en la informalidad absoluta. Entonces, si bien ningún trabajo o pocos trabajos te pueden dar esos montos tan estrafalarios, estando formalizado, la formalización genera crecimiento, o sea, eso es indudable. Con la formalización puedes contratar personas, postular fondos. Entonces, que la gente inicialmente lo vea como un gasto, se entiende absolutamente. Pero no quedarse en verlo como un gasto, en verlo siempre como una inversión, porque finalmente estas cosas son las que hacen que una empresa crezca. O sea, ninguna empresa llegó a ser lo que es, las empresas medianas, regateando o queriendo evadir ciertas cosas, ¿cierto?, para llegar a ser lo que es. Hay algunos casos de corrupción, pero dejando eso de lado. Claro, exacto. Eso no son la regla, no son el mal. Mira, lo que tú me mencionas es algo que yo lo pensé por años, no una vez, años, de forma muy recurrente, porque en el fondo para mucha gente esto es como, ¿qué es lo que más me conviene? Y hay cosas en la vida que no se basan en lo que más me conviene, sino en lo que tengo que hacer. Yo entiendo a las personas que están de repente en un... Porque la primera clienta que tuve vendía en la calle. ¿Y la señora Sonia todavía vende en la calle? ¿O No, ya se...? no, ella tiene su local. Ah. No, y ella puso el local y todo el tema. Ya, mira. Yo creo que igual... Bueno, la gente que vende por muchos años en la calle, yo creo que igual tiende como a vender en la calle. Pero ella tiene un local ahí por Santiago Centro y todo, y le va bien mira. hasta la fecha. ¿Y todavía vende sushi? Entonces vende sushi, vende con su esposo, vende con su hija, y tiene un negocio familiar sumamente prominente. Bueno, le tocó todo el boom del sushi, como pre-pandemia, entonces como que le fue muy bien mucho tiempo. No he tenido mucho contacto con ella, pero de vez en cuando paso por su local. Mira. Y le digo, hola señora Sonia, ¿cómo está? Oh, tanto tiempo. Digo, oye, véndame una especialidad para la casa. Y es bonito, es muy bonito. Pero desde el punto de vista de la gente en la calle, créeme que hay un punto no menor que tiene que ver, bueno, el tema de la salud pública, pero la comodidad de mucha gente. Está bien que ganes 2 millones de pesos mensuales estando en la formalidad, porque en el fondo no pagas impuestos. O sea, sí pagas impuestos, porque en el fondo compras las cosas con boleta. Pero no estás manejando el tema del IVA, te lo estás comiendo, ¿no es cierto? Como la empresa dice, yo me como el IVA o lo retengo.
tiene mucho que ver con que estás haciendo una función, una labor que es muy estéril, que es una función que no tiene proyección. Exacto. Te está dando dinero ahora, lucas ahora, pero no hay ningún grado de proyección con lo que quieres hacer. Mira, yo estuve mucho tiempo ligado a temas, a mí me gusta mucho la computación. De hecho, nunca pensé estudiarlo, pero me ha gustado mucho. En su momento arreglaba muchos computadores y cosas, y tenía mucha gente conocida en distintas cosas, en Franklin, en San Diego. Y había un loco que vendía caletas de piezas. Como la gente que esté muy ligada a eso me va a entender. Que compuesto, y le decía, amigo, usted en el tiempo no piensa crecer, hacer, no sé, tener más locales o tener una importadora. ¿Y vendía él en la calle? No, vendía piezas de computadora en un local. Ya. Y a qué voy, que el loco tiene mi edad y sigue vendiendo piezas de computadora en un local. Digo, y se le fue la juventud. ¿Cachai? Yo siempre pensaba en eso, como que la gente que está como en la calle es como, ya, está vendiendo en la calle. Y vende ahora a los 20, y cuando tenga 30, y cuando tenga 40, y va a seguir con todas las inclemencias del frío, el calor, y va a seguir vendiendo en la calle. Como que tu negocio se está delimitado por tu cosmovisión de lo que quieres hacer con él. Exacto. ¿Cachai? Como que yo a la gente le invito a salir un poco de eso. En el fondo, tener el hambre o la necesidad, y si se juntan mejor, de crecer, ¿cachai? Y que en el fondo todo lo que yo pueda hacer de las cosas infinitas que alimentos te ofrece, infinitas, ya no infinitas, pero son muchas las variables que uno puede hacer, realmente hay mucho de dónde hacer negocios. Yo aprendí esto con un señor en la calle, una vez me decía, la plata está en la calle. Y sí, tiene razón. Pero también hay que reflexionar que eso no significa estar vendiendo en la calle, sino que significa que salir a buscar la oportunidad siempre está ahí. Y uno no siempre va a tener 20 años. A nosotros nos pasa con el software, por ejemplo, con Sofit. Han surgido algunas personas que nos han pedido ayuda incluso para desarrollar sus propios software, de prácticamente lo mismo. Y nosotros hemos aportado, yo personalmente aporto en normativa, porque la verdad no me importa tanto que salga competencia, de hecho la competencia siempre se ha dicho que es muy buena. Lo que me importa es que las cosas se hagan bien, independiente si sea mi competencia o sea alguien que no entienda absolutamente de nada. Y la garantía que nosotros logramos dar con el software, porque, el software incluye inteligencia artificial en ciertos aspectos, pero la base de datos, la fuente de información, nosotros la escogemos con pinza. O sea, eso yo no lo hago con inteligencia artificial, probablemente me pueda ayudar, pero no tengo certeza de que lo que la inteligencia artificial me esté diciendo esté correcto. Entonces, cómo se alimenta el software es con fuentes que yo me dedique a buscar, que recalcule, que corrobore, incluso hasta de los libros del INTA he encontrado errores, y de la USDA he encontrado errores. Entonces, el encontrar errores significa que se hizo la pega de corroborar y de verificar esa información. Entonces, ese es el trabajo que uno espera de un consultor, independiente de la herramienta que te entregue, si es una herramienta automatizada, si es una plantilla o lo que sea. Cómo se construyó, tiene que existir una validación de lo que se construye. Entonces, cuando alguien del equipo me entrega un informe, o incluso he tenido casos en donde me he juntado con personas que nos prestan servicio a nosotros y nos muestran un informe y está hecho con Claude, yo digo, ¿qué pasó acá? O sea, por último, date el trabajo, vuelve a redactarlo con tu tono, analiza lo que él te dijo, pero no me muestres la misma estructura que yo pude haber hecho con Claude. Entonces, ese es el trabajo que los consultores nuevos quizás no están entendiendo, y a nosotros nos gustaría obviamente que se aplicara. Pues si la gente está, como dices tú, invirtiendo en esto, tenemos que dar fuente. Sí, pero es también una visión. Es una visión de ir por el camino largo. Por el camino largo, correcto, pero ese camino largo, o sea, tiene que ser más correcto que largo, porque se puede acortar. O sea, Sí, hay un montón de herramientas que lo de hecho, acortan. como comentamos tras bambalinas, Sí, antes de bambalinas. partir, hay una curva de aprendizaje que, bueno, capaz que la generación que viene atrás de nosotros nos decía lo mismo, pero hay una curva de aprendizaje que uno debe pasar
para tener al menos una noción específica de algún tema. Y bueno, yo lo veo con mi hija mayor, que probablemente va a ver Este episodio. este episodio, pero la veo y de repente le converso esto, porque digo, mira, el camino fácil de no pensar y no tener criterio está ahí, a la vuelta. Creo que la gente que estamos estudiando, más que ingeniería, la gente que está metido en algún campo que tenga que ver con ciencia o que tenga que ver con tener criterio para evaluar y decidir, necesitamos hacer el camino largo. No tortuoso, pero el camino largo de pensar correctamente, involucrarlo, practicarlo, hacerlo una, hacerlo dos, hacerlo tres. Porque finalmente, a mí en lo particular, me toca que cuando yo hago eso, termino hablando de eso, o termino exponiéndolo, o porque es una auditoría, porque es una corrección de manual, o porque es una implementación de alguna maquinaria. Y si alguien te hizo la pega fácil de no pensar y darte la solución, eh, no tengo cómo evaluar. Y cuando me he fijado que es al revés, que hay gente que sí no hace lo que debería o lo que yo entiendo, no es tanto lo que se me formó, no cómo se me formó, sino que lo que yo entiendo como lo que un ingeniero debería hacer, como que los que están más chicos, como que creen que esto es como de la NASA, ¿cachai? Y uno no hace cosas de la NASA, son cosas reales, concretas y plausibles. El tema tiene que ver con que no es que a mí me salga bien y a ti te salga mal, es que a mí me costó, en mexicano, un chingo de tiempo, con errores, ¿cachai? Con pasarla mal, con no dormir, para aprender esto que estoy aprendiendo, para hacerlo cada vez mejor. Oye, Felipe, y en base a eso, o sea, creo que todo esto ha sido, toda esta conversación ha sido un gran consejo, eh, o una mirada del emprendimiento que invita también a la gente a hacerlo, ¿cierto? Si bien no es fácil, pero para la mirada de uno quizás es como, para nosotros es más difícil el tener que levantarse todos los días a una hora, que igual nos levantamos temprano, igual trabajamos los fines de semana, ¿verdad? Pero es más complejo tener que trabajar en algo en donde no te no gusta, ¿verdad? Entonces, el consejo quizás que tú darías a los emprendedores que están recién iniciando o que están aspirando a emprender sobre específicamente resolución sanitaria, en qué cosas no hacer. En todo ámbito, yo de hecho, a mí me gustaría igual que lo viéramos como del ámbito consultor, porque ellos van a buscar en algún momento una ayuda, o si es que no buscan ayuda, dónde se pueden ayudar, aunque no sea con una persona, ¿verdad? Y que tengan mucho cuidado también con la IA, porque la IA, tú le puedes preguntar a ChatGPT cómo hago este trámite, pero la IA no te va a hacer flujos, no te va a ver los errores. Entonces ahí me gustaría que tú nos dieras algunos consejos, quizás unos 3 consejitos, que fueran al punto más crítico de los emprendedores según tu experiencia. Ya, a ver. Como desde el punto de vista consultor, lo último que mencionaste respecto a la IA, yo también lo hice. Yo busqué en distintas IA. ¿Hiciste el ejercicio de...? Hice el ejercicio de decir, a ver, estoy en Chile, la serie de salud, y necesito meterme. Y la información que uno encuentra es útil si es que la entiendes. Tal cual. Porque la información, digo, ya, yo lo miro con ya con mucho más criterio formado el tema. Uh-huh. Y no me gusta la información que entrega, porque no solo es genérica. Las personas tienen que entender que la realidad de uno en un emprendimiento de alimentos no es igual a la de otro. Hay cosas similares. Nunca es igual. Jamás es igual. Y por lo tanto, mis necesidades de infraestructura, dependiendo del tipo de negocio y el volumen que quiero que tenga, va a cumplir ciertos requisitos. Y que los puedo encontrar por una IA, los puedo encontrar en el reglamento sanitario, pero no está el cómo se hace. El cómo se hace es totalmente hecho en base a experiencia. ¿Qué funciona, qué no funciona? Y esto es un tema muy, muy recurrente, como que yo he visto gente en las redes sociales, porque igual me gusta mirar qué hacen otras personas como competencia y ver qué es lo que explican del tema. Creo que el primer consejo que puedo dar respecto a aquello es que si una persona a usted le dice, no, si esto es súper fácil, dúdelo, todo el rato. Cuestiónelo. Sí. Porque nosotros nos ha tocado atender un montón de personas que han sido o estafadas
o que lo han dejado botado con un trámite. Dude de esa gente y dice, no, pero si esto es súper fácil, si esto es aquí, aquí, allá. Yo encuentro que un trámite técnico sanitario quizás es fácil hacer el formulario, pero uno no está trabajando para hacer un formulario, porque es un tema administrativo. Llenar los documentos, dónde estoy, georreferenciarme, cuánta cantidad, los metros cuadrados, porque me lo pregunta el formulario, los metros cuadrados de instalación. ¿Cuántas personas? Son ¿Cuántos datos. baños? Pero esto es un resumen, eso es un resumen de un montón de trabajo, un montón de pega que hay por atrás, de que los pisos estén bien, que las luces, que el flujo, que esté sectorizado en un lugar que lo permita la zonificación. ¿Cachai? Hay todo un trabajo detrás que para mí eso tiene valor. Es como el tema de los pasteleros, o sea, yo le regalo el bizcocho, no tengo atado. Pero todo lo que lo decora, eso yo se lo cobro. Y aquí es como lo mismo. Yo le regalo el formulario, no tengo ningún problema. Usted lo paga así. porque, Claro. porque cambiaron ahora los aranceles. Usted lo paga. Yo le regalo el formulario. Pero toda la pega que hay detrás, crítica, técnica, de decirle qué equipos son, de qué tamaño, cuántos, cómo van ordenados, dónde van los puntos de agua, los puntos de calor. Eso es mi trabajo. Y eso vale. ¿Cachai? Entonces, como que alguien le diga, no, si esto es súper fácil, no, así como primera bandera roja, Exacto, su red ¿cachai? flag. Su red flag tiene que ver con que esto sea muy fácil, porque esto no es fácil. Ahí va una. De hecho, es como muy. Me sabe muy a Dunning-Kruger cuando la gente me dice, no, si esto es sencillo. Ve la punta del iceberg. O sea, cuando tú crees, conoces algo, y de ahí va la teoría, ¿cierto? Cuando tú conoces algo, una parte muy pequeña, y logras entender ese algo, crees saber que entiendes el resto. Y crees saber y te sientes experto, ¿cierto?, en algo cuando solamente tienes esa mirada. Pero cuando las personas conocen mucho más o el trasfondo de las cosas, imposible que lo pueda encontrar fácil, po. Aun cuando uno lo haga todos los días. No, claro, y uno como consultor además, como entiende temas de alimentos, Ujú. eh, la tramitación es una cosa, pero la gente te sigue preguntando, oye, usted ve este otro tema y ve este otro tema y entiende este, oye, ¿sabe qué quiero que me ayude a, no sé, importar un producto? Necesito ver la rotulación. Y ahí la persona que solo te vende el formulario, se acabó su cliente. Sí, po. Yo tengo clientes, nosotros tenemos mucha cantidad de clientes que son con negocios recurrentes. Y es porque entendemos temas de alimentos. Transversal, po. Es Exacto. transversal. Sí. Siguiente problema que la gente, los errores que uno Siguiente puede... consejo, exacto. Siguiente consejo. Y ahí tengo una historia bien, bien particular. En pandemia nos tocó un chico ahí por la comuna de Maipú. Me dice, amigo, quiero sacar resolución sanitaria para una planta potabilizadora de agua. Ya, sí, quiero vender agua filtrada, no filtrada, agua ¿Purificada? purificada. Y tenemos todo y me compré una casa. Chuara, ¿en serio? Le dije, ¿te compraste una casa? Sí, me compré una casa porque estaba barata y era como de un remate y me compré una casa Como para fábrica. para la fábrica. Ya. Dijo, y tú, y aquí viene el tema, ¿y tú consultaste la zonificación? ¿El uso de suelo lo consultaste? No, pero es que al lado mío hay una farmacia y al lado hay una comida rápida. Y debe ser, pues, si estamos al lado. Bueno, agendemos una visita de factibilidad, vamos a revisar. Y fuimos. Y efectivamente la casa estaba al lado de una farmacia y al lado de una comida rápida en una avenida principal en Maipú. Y le digo, perfecto, pero esto a mí no me dice nada. Necesito la zonificación. No, no te preocupes, yo ya la pedí porque tú me dijiste que la pidiera, pero se demora tantos días. Y claro, claro. Y revisamos la instalación y claramente la casa había sido pasado. Con razón entendí que la remataran porque como que casa no era. ¿Cachai? Ya. Estaba súper destruida. Había sido como una suerte de taller mecánico y estaba como el pozo de aceite en la mitad del No. living de la casa. La casa no era casa. Ya. La casa no era casa. Oye, Felipe, ¿y podemos explicar un poquito qué es la zonificación como para la gente que está escuchando, para que Sí, por entienda? supuesto, no lo hice, disculpa. La zonificación es un documento técnico que en Chile se emite para saber qué giros comerciales o de residencia tiene un domicilio. Entonces,
las municipalidades tienen líneas imaginarias por donde fluyen cosas, donde por ejemplo puedo poner un estadio, donde puedo poner un estacionamiento, donde puedo poner un centro comercial, o donde puedo poner casas, o donde puedo poner locales comerciales. Eso se llama zonificación, o sea, es una forma de qué uso le puedo dar al suelo respecto a una zona comunal en la que aleatoriamente estoy, o donde estoy Exacto. buscando hacer un negocio. Ese documento me dice un montón de cosas, si el lugar es expropiable, no es expropiable, a cuánto tengo que construir, o cuánto adelante, por ejemplo, cuánto adelante jardín tiene que tener desde la vereda, o el eje de la calle, cuánto es lo hacia adentro que yo puedo o no puedo construir. Y eso me permite saber si puedo o no puedo construir el frontis de la casa. Y esa cosa que uno, como ingeniero, no te lo enseñan, uno lo va aprendiendo porque es una información conexa a entregar un muy buen servicio, Mm. que es lo que yo siempre he apuntado. Entonces tú empiezas a revisar que hay cosas que te dicen, por ejemplo, el índice de constructibilidad. Ah, esta casa es de un piso, ya tiene el 0.8. El 80% de esto, pues, pero si es segundo piso es 1.25. Ah, significa que puede ser una vez y 25 veces más, cachetada, ta, 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 ta. Y ya voy. Y con esa información uno decide cosas técnicas, porque de eso recae. ¿Y quién te lo supervisa? Recae la Seremi de Salud, porque es un documento que te pide. Mm. La Sí, Seremi po, no te va a requisito. permitir en Mm. un lugar donde la municipalidad, que es la dueña del territorio, no te lo permita. Y luego Exacto. te lo avisa la misma municipalidad porque tú quieres sacar patente. A pesar que por ahí hay de repente cosas, hay discrepancias, pero la municipalidad y la Seremi te avisan esto. ¿Y qué es lo gracioso? Volviendo a la historia, que nos llega el documento y dice que la casa es exclusivamente residencia, no tiene giro comercial. El tipo se quería matar, ¿cachai? Había juntado, no sé, era un negocio, un par de millones que compró la casa en remate, pero lo Sí, pues gastó de al CAT. golpe, Sí, po. lo gastó de golpe, en esa época, ponte tú que la casa comercialmente haya costado, no sé, 70 millones de pesos y él Chuta. lo compró en, no sé, 30. Ah, ya, ya, ya. Negocio redondo. Claro. Oye, el negocio por lo que acaba de gastar 30 millones de pesos, no puede ser. Pucha, que yo tengo un socio, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? No es que echa la ley, echa la trampa, pero la microempresa familiar te permite, por su idoneidad, eh, saltarte la zonificación municipal y le dije, ¿sabes qué? Si aquí no ponemos una casa y esto es una microempresa familiar, el negocio aquí no puede, no va, no hay cómo. No, pero ¿cómo? No hay cómo si hay un montón de cosas. Es que me dijo el Pepito de aquí, es que mi amigo de allá, es que mi contadora, que eso es súper como común, es que mi abogado me dijo, amigo, aquí usted no puede hacer nada. El lugar, invertiste 30 millones de pesos, y el lugar no se puede de la forma que tú lo estás pensando. Pero si nos alejamos un poquitito del problema y lo analizamos un poco más frío, se podría hacer siempre y cuando lo hiciéramos a través de un tema de microempresa familiar. Bueno, y así lo tuvimos que hacer, y así lo obtuvimos resolución sanitaria. ¿Cachai? Pero eso igual Pero tiene, o sea, me imagino que te permite hasta... tiene un montón de limitantes, Sí, po. porque la microempresa familiar en Chile es desde el punto de vista de, como lo dices, una Mm. micro emprendimiento eh, que tiene algunas flexibilidades para echar a andar un negocio, pero que no es sostenible en el tiempo si tú vas creciendo. Exacto. O sea, esto es como el espíritu de esta ley es un impulso al emprendimiento. Mm. Que, pues, ojo, por si acaso, eso no ocurre en todas las partes del mundo. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene esta forma de emprender como bien, como desatendida, así como bien rápida, bien rápida. Pero no está hecho para permanecer infinito. Yo he visto restaurantes grandotes de 2 pisos como Que microempresa eso- familiar y uno dice, oye amigo, esto no es una microempresa familiar. De hecho, usted ni siquiera vive aquí. Claro. ¿Cachai? Y eso cada vez se ha ido como poniendo más riguroso. Este año Mm. 2026 en particular está muy riguroso. Muy riguroso que cumpla con las expectativas que esto sea una casa habitación donde uno pernocta y no que se transforme en el 99% de la propiedad en un negocio. Claro. Pero esas cosas pasan, o sea, revisar el certificado de informes previos, que en algunas comunas o en otras partes de Chile se llama uso de suelo. Revisar qué técnicamente yo puedo hacer y no puedo hacer en un domicilio. Porque dice ambas cosas, las restricciones y lo que está permitido. Y revisarlo tranquilamente. Hay documentos, hay municipalidades que son súper escuetos, son 2 planas. Pero hay municipalidades que te entregan 15 planas de informe
y tienes que leerlo completo. Sí, po. Nos falta el punto ahí que te No, puede hay objetar. cosas. He visto no de todo, para nada, no puedo decir que he visto de todo, pero hay cosas que son inclusive de interpretación. Hay municipalidades que tienen una forma de hablar Mm. muy particulares, como San Bernardo, muy particular, que en el fondo, dependiendo de incluso a quién te toque en el como contraparte, ¿Como fiscalizador? claro, es como que, mira, si lo miro así, se puede, pero si lo miro así, no se puede. Es que el lenguaje de ellos es como medio extraño, no tosco, pero es como un poco ambiguo. Ya. Y así te vas topando con como municipalidades que en el fondo van al callo, así como, esto sí, esto no, chao. Y te toca lidiar con todo eso. ¿Cachai? Oye, y un tercer consejo relacionado a un caso práctico. Un tercer consejo. No crea que la cocina de su casa, con las instalaciones que tiene, Ya es cumple. apta, claro. Llegaría a hacerlo. No, Exacto. no. Eso dista Sí. mucho de la realidad. Mucho, mucho. De hecho, mucha gente, o sea, pasa mucho en los departamentos, que las cocinas, o sea, imposible que pueda hacer reubicación, sobre todo cuando son departamentos pequeñitos. Y la gente suele creer que siendo microempresa familiar tiene mucha libertad y puede llegar y utilizar eso. Sí, eso Ya. pasa por la misma gente que dice, no, si esto es fácil. Ah, claro, No. ya, Eso, ya. eso es un como error El de Dunning arrastre. Kruger, claro. ¿Cachai? No crea que por tener un espacio disponible, el espacio es hábil. Mm. No lo es. Técnicamente, mira, creo que la única vez que me he topado que sí lo fue porque la casa era ridículamente grande y la cocina era gigante. Fuera de eso, y la cocina se puede hacer todo. De hecho, hay también una historia de una señora bien interesante. Eh, lo que tuvimos que normalizar fue muy poco, técnicamente nada. Pero fuera de eso, mucha gente viene con la premisa de que por querer hacerlo por una microempresa familiar, significa que como que está todo permitido. Y es como aquí está como el vacío legal de todo, ¿cachai? Así como que todo aguanta y todo se puede hacer. Súper equivocado. Y para los locales tradicionales, local, comercial, eh, es el que, como que no importa el tamaño del local, igual lo puedo hacer. No, y tampoco. Entonces yo le digo a la gente, mire, usted tiene que comulgar en este espacio varias cosas. Por ejemplo, ¿va a atender clientes? Sí, hay un espacio de atención al cliente. Y tiene que comulgar la entrada de productos, las bodegajes, el proceso de caliente de transformación, el área de envasado, qué ponen las campanas, las bodegas de producto terminado si así lo tiene, ¿cachai? Atender la caja. Y esto usted le cabe en un local que me está comentando que tiene, no sé, 5 metros cuadrados. No, pues ¿cachai? A menos que usted esté, y ahí va a depender mucho del giro, a menos que usted esté revendiendo frutos secos, algo como que no requiera manipulación, sino que lo Claro. traen listo para llegar y vender, como un almacén de barrio, como que ahí puede no importar las dimensiones. Pero si no, ¿quién le dijo que esto era así? Mm. Y claramente uno siempre como que termina haciendo un gallito con alguien ficticio, porque imagino, es que yo tengo un primo que trabaja en, ya, ok, sí, su primo que trabaja en no sé qué y que lo sabe todo. Bueno, entonces dígale al primo que le haga esto. Claro, ¿Cachai? exacto. O, insisto, hay un contrapunto súper así como, ¿es que mi contadora o es que mi abogado? Dijo, pero ¿por qué la gente? No sé, no sé, es como extraño. Pero ahí hay un tercer punto. No, con la microempresa familiar no está todo permitido y si es un local tradicional, eh, importa bastante los metros cuadrados de lo que uno quiere hacer. Hay Oye, un mínimo viable. ¿y esos errores son caros? O sea, por ejemplo, puede pasar en alguna situación donde, o el mismo caso que tú dices de fueron microempresas familiares en un momento y después empezaron a crecer, ya dejaron de ser micro, ya están empezando a ser pequeñas empresas. Claro. En esos casos ¿qué tan caro es saltarse ese paso de dejar de ser microempresa familiar y tramitar de otra manera la resolución? Caso extremo, caso muy extremo. Conocí hace hartos años atrás a una empresa que aún existe. Pero ojo, está súper desactualizado. La última vez que tuve contacto con ellos fue como el 2019.
eh, en la comuna de Padre Hurtado. Hay una empresa muy grande que hasta esa época no tenía resolución sanitaria porque técnicamente esa empresa fue mal hecha desde el principio. O sea, no es que no la tuvieran porque no la tramitaron, sino que quizás nunca se la dieron. Nunca, y no, yo creo que nunca se le iban a poder dar, Mm. porque se cometieron muchos errores, de los que estamos conversando, consecutivos, en que terminaron en una construcción muy grande de la época, estoy hablando hacia un par de años atrás. La dueña del local me dijo, o sea, de esta construcción, me dijo que había invertido cerca de $1 millón construyendo What? esto, y esto no tenía ni pies ni cabeza. O sea, puertas mal hechas, muros que no corresponden, aberturas que no iban a ninguna parte, montacargas que estaban mal puestos. Nadie consultó la zonificación del lugar, lo hicieron nomás, no tenían alcantarillado. Dije, señoras, hay que rectificar esto, va a ser como $1 millón, ¿cachai? Mm. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué fabricaban? Fabricaban temas como con verduras y las envasaban. Ya. Entonces, en un punto el hijo de ella, que era como, también es como esta gente como conspiranoica de que en el fondo, digo conspiranoica porque en el fondo es como que, no, es que están todos contra mí, es que la municipalidad me tiene mala. Amigo, la municipalidad no te tiene mala, tú hiciste mal desde cero el proyecto. Claro, ni siquiera te No conoce. no le Mm. preguntaste, no preguntaste a nadie, no Mm. viste asesoría de nadie para llegar a invertir en un lugar, Mm. ¿cachai? Ya, fuera de ese caso extremo, eh, alimentos tiene una cualidad súper particular, muy particular, que es el escalamiento. O sea, en un primer momento estoy produciendo 5 y de repente vea muy bien con buen enganche y estoy produciendo 5.000. Lógicamente, y voy a decir lógicamente, uno no debe esperar que con los mismos espacios y con los mismos equipos pueda producir ese nivel de volumen de alimento. Y por lo tanto es natural querer abordar esto de una manera como normal, que es escalar. Y es deseable escalar, porque el crecimiento del alimento, a menos que sea muy exclusivo, el, el, eh, todo tipo de proyecto de alimentos es en escala. Entonces, en el fondo, ¿qué cosa yo tengo que hacer para no equivocarme? O dónde tengo, más bien, dónde tengo como el costo oportunidad. Es como en la cantidad de engagement que esto puede tener, ¿cachai? Es como que yo le digo a la gente, porque la gente me pregunta, ¿qué saco yo con formalizarme? Bueno, ya le ha tocado a alguna cafetería que le he dicho que no le compre sus galletitas porque en el fondo no tiene resolución sanitaria, así que bueno, ahí está. Exacto. Y no es una, Mm. le doy firmado que debe ser más, que usted ha perdido negocios por no estar cumpliendo con las normativas. Exacto. Entonces ese escalamiento es bueno para usted, usted gana más. Si es más todavía, bueno, usted tiene la posibilidad de contratar personas, o sea, de generar trabajo. Y el generar trabajo en Chile es un tema súper así como una cosa hila a la otra y de repente tienes a 15 personas bajo tu ala de producción. Y yo tengo en este momento empresas asesoradas que tienen 15 20 trabajadores. Y créanme que es una cantidad pero ridícula de gente cuando uno partió chiquitito haciéndolo uno solo. Lo normal es que un emprendimiento tenga dos. ¿Cachai? Como el dueño ya que te Claro, ayuda. exacto. Dos, tres. Pero ya cuando tú sobrepasas los cinco, hay un tema importante. O sea, tú tienes un flujo de dinero para pagar sueldos Mm. y tienes una cantidad de alimento y de responsabilidad que hacer con el escalamiento. ¿Cachai? Entonces, el costo-beneficio es a una mayor infraestructura, a una mayor nivel de producción, significa que también va de la mano, ojo, y ahí como que uno no sea ciego, no voy a poner una planta de 120 metros cuadrados para no vender, para no tener una venta ya hecha. Y si, insisto, uno como emprendedor tiene que tener un montón de cualidades. Y una de ellas es que si voy a escalar en producción y en tamaño y en forma de empresa, no ocupar la microempresa familiar, o ocuparla momentáneamente y luego saltar a una empresa más grande. Me refiero a salir de mi casa, poner un local o construir un local o arrendar un local. eh, Hay un punto en juego que tiene que ver con mi nivel de venta y mi capacidad de producir. Y en esas cosas la gente igual se equivoca. Vende más de lo que puede producir, problema. Produzco más de lo que puedo vender, problema. Exacto. Y ese equilibrio no siempre lo tiene que ir buscando. Mm. Es como una tarea infinita de la gente que emprende, buscar el equilibrio entre vender y elaborar.
Y también tener en cuenta que los problemas, o sea, son inevitables también. Pues, o sea, a medida que vas creciendo, se va generando más problemas porque por muy bueno el flujo que tú tengas o por muy estandarizados que tengan los procesos, cuando tú haces contrataciones, esas personas vienen de afuera, son externos, que no traen la cultura que tú tienes. Entonces ahí toca meter esa información, ¿cierto? Y que se metan bien en la cabeza la información los trabajadores de cuál es la cultura y cómo se respeta y cómo se trabaja realmente en la empresa en términos de inocuidad para que no ocurran problemas como lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con la diarrea explosiva, que Sí, eso fue lo estaba revisando. no, sí, igual eso fue ya un caso desde la ignorancia, igual, porque ahí lo que pasó, hubo un recorte presupuestario a la FDA, por lo tanto no había cómo pagar especialistas en alimentos que pudieran hacer una fiscalización, entonces se produjo ese tipo de problemas. Exacto. De consecuencia. Sí. Mira, creo que respecto a lo que me mencionabas de crecer y que alguien tenga el espíritu de la empresa, ahí yo creo que hay un cuarto error, que la gente cree que cuando va a contratar a alguien, o un ayudante, o quien sea, tu pareja, un familiar, una persona X, va a ser tan bueno y tan acuicioso como uno. Ahí hay un cuarto error. Claro, no, pues no, La jamás. gente cree que... Pero, sí, porque yo lo he visto, o sea, si yo lo hago, tú también lo puedes hacer. No, Mira, sí, pero no las condiciones que a ti te costó en tu curva de aprendizaje aprender a hacer esto. exacto. Y ahí hay un tema también que algunos se exasperan al contratar personal. No esperen que el personal haga lo mismo que uno, que haya sacrificado todo lo que uno de repente sacrificó. Y yo también lo tengo en perspectiva cuando tuvimos en un momento una persona contratada en la empresa. Yo sé que no estás con el apuro, yo sé que tú no cierras los negocios, yo sé que tú no estás elaborando correctamente los informes. No espero que lo hagas, espero que lo hagas en el tiempo. Pero hay una curva de aprendizaje que yo también como empleador, como líder de un proyecto, ¿cachai? También tengo como tener una resiliencia con eso, Exacto, respetarla. ¿cachai? Y es difícil, uno se exaspera. Cuando yo he visto personas que están, no sé, 3 4 contratados y es como que esta niñita, Sí, mira, es que, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando a alguien que te repita una idea o patrón? No sé, puede ser cualquier tontera, que esté haciendo todo el día una masa para hacer un pan. Bueno, contratar a una persona con esas habilidades, ¿cachai? No, es que yo le digo que el pan, porque yo le daba una forma, ya, pero eso es otra cosa. Enséñale, dale una oportunidad a la gente de emprender. O sea, de ayudarte a emprender, pero capacítala. Y ahí viene como otra arista. Oiga, capacita a su exacto. gente. Cuesta que las empresas entiendan por qué es necesaria la capacitación. O sea, yo tengo clientes que lo hacen una vez al año y son súper pila con ese tema de estar ahí, a pesar de que no tienen mucha rotación, pero cuesta que la mayoría de las empresas entiendan lo importante que es capacitar al equipo y no que solamente venga un externo a hablar unas 4 horas sobre BPM, sino que todos los días, en lo posible, en 15 minutos en la mañana, se vuelvan a repasar todas las prácticas de higiene, las prácticas de manipulación, porque de eso depende el éxito del producto, que te compre las empresas más exigentes o incluso que la gente la gente que compra directo confíe en lo que tú estás vendiendo. Mira, en general la gente es súper... te recibe bien cuando tú le empiezas a imponer normativas y cosas. ¿Cachai? Pero ese mundo feliz se acaba cuando lo que es hacer, y no sé, pues están apanados con alguna producción, alguna cosa. Sí, Pues dice, oye, yo voy a llegar. No, es que ahora no. Es que si no es ahora, mm, no va a no ser sé nunca. después. Exacto, porque siempre Mira, va a pasar eso. claro, te doy una oportunidad este mes de no hacerlo y vemos el próximo mes. Y me ha pasado que, no, es que no. Esto está por calendario de capacitación, esto hay que cumplirlo según el sistema de implementación que estamos viendo. ¿Cachai? Y es como que te tienes que hacer, aunque te enojes, te tienes que hacer el espacio, tienes que capacitar. Y hay un montón de temas como legales, que si, no sé, pues, alguien te denuncia, reclama por algo, y dice, a mí nunca me capacitaron, peor, oiga, capacite correctamente. En el fondo, cuando vas creciendo, o sea, una empresa más grande son problemas más grandes. ¿Cachai? Cuando la gente dice, mira, yo cuando éramos 2 o 3 no nos pasaba esto. Por supuesto No, que no. no es que no pasara, es que esas variables estaban controladas. Exacto.
porque te pasaba igual, te atrasabas con un pago, el banco se caía, no llegaba el repartidor y te pasaba lo mismo. Pero es que manejarlo con 10 no es lo mismo que manejar 10 envíos, no son 1000 envíos. Entonces hay un sistema de gestión y una jerarquía de cosas que tienen que ocurrir en tu empresa que no están ocurriendo y por eso te están estas alertas saltando todo el tiempo. Date una vuelta en cómo lo haces, ¿cachai? Como cuestiónate un poquito, porque lógicamente, y ahí donde uno de repente a la gente le habla esto y queda como marcando ocupado. No es que yo te venga a arreglar la empresa, pero me doy cuenta que tu metodología para trabajar para 3 no es la misma metodología para 10. Y ¿sabes qué? Está bien que no sea lo mismo, si no la vida sería plana, sería demasiado plana, demasiado plana. No, po, a mayor volumen de cosas, mayores problemas. Y está bien que sean así. Yo no estoy diciendo, estoy de acuerdo que la pase mal, no estoy diciendo eso, pero sí va a pasar, po, y debes saber. Inevitable. Es inevitable. Sí. Es como tener un auto pequeño y después comprarte una camioneta gigante, po. Vaya a tener un problema donde estacionar. Exacto. ¿Cachai? Si eso es lógico, ¿no? Gastar más. ¿Cachai? Gastar más porque es más comodidad. Y, loco, eso te va a pasar. Amigo, amiga, eso le va a pasar. Tienes un auto más grande, tienes un negocio más grande, vas a tener más problemas. Pero son como problemas buenos, po, porque son problemas de crecer. Sí, exacto. ¿Cachai? Como que en el fondo, oiga, no le tengamos miedo a esto y démosle. Y nosotros como consultora estamos ahí, ¿cachai? Para ayudar. Para prestar la asesoría. Coacheando. Sí, por supuesto. Sí, me toca a mí harto hacer de coach con los emprendedores. Pero feliz de hacerlo. Y gracias, Felipe, por este episodio. Nos compartiste muchas cosas que de verdad valoramos bastante nosotros los emprendedores, Muchas tu experiencia como consultor. Espero que también los consultores que vienen ahí naciendo y creciendo tomen esta experiencia con mucho respeto y obviamente con mucha humildad. Así que espero tenerte en un próximo episodio. Por favor, feliz de venir. Hay mucho de qué hablar. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima. Nos vemos.